Abran su Biblia entonces a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Mientras yo oro, ustedes ponen su teléfono a silenciador y abren su Biblia a Efesios 6 y nos preparamos para la palabra. Bendito Señor, gracias una vez más. Al abrir tu palabra necesitamos que tu Espíritu Santo siga guiándonos, dirigiéndonos a través de ella, especialmente con el tema que vamos a ver hoy, que son las batallas espirituales que todo cristiano libra y las armas que tú nos has dado para poder librar esas batallas. Señor, bendícenos hoy a través de la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Efesios capítulo 6. Vamos a intentar terminar todo el capítulo hoy. La semana pasada llegamos hasta el versículo 12. En el versículo 10, Pablo empieza a hablar acerca de, y si ustedes tienen una Biblia de estudio, empieza a hablar acerca de la armadura de Dios. Ahora, mucha gente, muchas personas tratan de convertir esto en el tema al que se dirigen por medio de este pasaje es a las batallas espirituales. Pero noten que el encabezado del pasaje dice la armadura de Dios. A veces se le pone demasiado énfasis a las batallas espirituales y no el énfasis debido a lo que es la armadura de Dios. Nuestro énfasis aquí va a ser la armadura de Dios, porque si tenemos la armadura de Dios, tendremos todo lo necesario para librar las batallas espirituales. Amén. Si nos concentramos demasiado en lo que son las batallas espirituales y no nos concentramos en lo que Dios nos ha dado para librar esas batallas, las batallas nos van a poder abrumar, las batallas nos van a poder ser una carga demasiado pesada porque no vamos a saber cómo afrontarlas. Pero si nuestro énfasis es puesto en la armadura que se nos ha dado, entonces en cuanto vemos el ataque venir, en cuanto vemos la batalla levantarse, entonces ya sabemos que tenemos una pieza de armadura que Dios nos ha dado para contrarrestar esa batalla. Y si lo hacemos y usamos esa armadura correctamente, esa batalla no va a llegar a nosotros, ¿sí? A lo mejor va a causar estragos en nuestra vida, pero no nos va a derrotar. En el versículo 10 de Efesios 6, Pablo les escribe a los efesios: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. E hicimos hincapié la semana pasada en que es en el Señor y en el poder de su fuerza en el que podemos permanecer firmes. Si tratamos de hacerlo por nuestras propias fuerzas, si tratamos de hacerlo por nuestro propio poder, nunca vamos a poder mantenernos firmes. Hay cargas demasiado pesadas, batallas demasiado duras como para librarlas con nuestras propias fuerzas y en nuestro propio poder, ¿sí? Entonces tiene que ser en las fuerzas del Señor, en el poder de Dios. En el versículo 11 les dice: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Noten, revístanse de toda la armadura de Dios precisamente para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Y hacerle frente no necesariamente quiere decir que vamos a ir a agarrarnos al tú por tú con Satanás, que vamos a ir y le vamos a gritar, que vamos a ir y vamos a tratar de atarlo, que vamos a ir y vamos a tratar de alguna manera dominarlo. Les voy a decir algo que quizás muchos no sepan: no podemos. ¿Okay? El mismo arcángel Miguel, cuando estaba contendiendo con Satanás por el cuerpo de Moisés, tuvo que decirle a Satanás: el Señor te reprenda, ¿verdad? Porque aunque no es igual de poderoso que Dios, Satanás fue un ángel, de hecho fue un arcángel, ¿sí? Y aunque los ángeles de Dios pueden luchar con él, el único que en realidad puede atarlo, el único que en realidad puede vencerlo es Dios. Él es el que un día lo va a tomar juntamente con todos los ángeles que todavía andan libres y los va a echar al abismo, que es el infierno, para toda la eternidad. ¿Ok? Entonces revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. En el versículo 12 les dice: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nuestras batallas, nuestras luchas más grandes son contra estos principados, contra estas potestades, que usan la gente inconversa, que usan las circunstancias que hay en nuestra vida, que usan a menudo nuestro propio corazón malvado y engañoso para tratar de hacernos caer, para tratar de hacernos dudar de que lo que Dios nos ha dicho que somos en Cristo, en realidad lo somos, y para sembrar temor en nuestro corazón
de las cosas que estamos pasando, de las pruebas que estamos pasando, y para no permitir que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor, porque entre más crecemos en el conocimiento de nuestro Señor, en lo que su palabra dice, en lo que su palabra nos enseña, más fuertes nos hacemos. ¿Sí? La palabra de Dios, el conocimiento de esa palabra, el conocimiento personal de Dios, es para nosotros los cristianos como las espinacas para Popeye. ¿Cuántos son tan viejos que se acuerdan de Popeye? Ok, muchos viejitos hay entre nosotros entonces. Y eso es lo que debe ser. En eso nos fortalecemos. Con eso nos llenamos de esas fuerzas que necesitamos para poder hacer frente a nuestro bruto, ¿verdad? Que es Satanás. Entonces, eso es lo que necesitamos. Y estas huestes, estas principados y potestades que son los demonios que sirven a Satanás, tratan por todos lados, ¿sí?, de estorbarnos para que logremos tener este conocimiento. ¿Sí? Entonces, nuestra batalla a veces consideramos que es contra las personas que tenemos a un lado, contra las personas que nos afligen, contra las personas que nos acusan falsamente de cosas que nunca hicimos, pero en realidad ya esas personas son inconversas, es Satanás el que las está usando a ellas para tratar de atacarnos y hacernos que perdamos la esperanza o no sigamos firmes en el camino del Señor. Entonces es muy importante recordar que nuestra batalla no es contra gente de carne y hueso, ¿sí? Y note que dice que son principados y potestades, lo nombra en plural. ¿Por qué? Porque Satanás necesita de muchos demonios para poder luchar contra el pueblo de Dios, para poder atacar al pueblo de Dios. Recuerden, Satanás no es lo opuesto de Dios, no es lo contrario de Dios. Sí, Satanás no es omnipotente, Satanás no es omnipresente, que quiere decir que no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Satanás no es omnisciente, que quiere decir que Satanás no sabe todo como Dios lo sabe todo. Satanás se quiere hacer un sábelo-todo, pero no lo sabe todo. Él no sabe lo que está pasando en nuestra cabeza, él no sabe lo que nosotros estamos pensando. De hecho, yo estoy completamente convencido de que Satanás no puede poner malos pensamientos en nuestra mente. Sí, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Y si Satanás puede venir y remover, quitar al Espíritu de Dios de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, para sembrar sus propias dudas, entonces el Espíritu de Dios no es tan fuerte como se nos dice en la palabra que es. Pero creo que Satanás sí usa influencias externas, gente que está fuera de nosotros, gente inconversa, gente mala, gente que odia al pueblo de Dios para levantar acusaciones, para hacer señalamientos, para tratar de sonsacarnos, para tratar de influenciarnos a hacer las cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Los malos pensamientos que tenemos, ¿sí? Todas esas malas ideas que a veces tenemos, ¿saben de dónde viene? De nuestro propio corazón. Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿De dónde salen los homicidios? ¿De dónde salen los adulterios? ¿De dónde salen las mentiras? ¿De dónde sale todo eso que nosotros consideramos malo, que la mayoría del mundo considera malo, aunque no sean cristianos? ¿De dónde sale? Del corazón del hombre. Y cuando hablo de hombre, no estoy diciendo que las mujeres no tengan un corazón malvado y engañoso también. Estoy usando simplemente el término como raza humana, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro propio corazón nos puede poner cosas en la cabeza, nuestros propios pensamientos. De ahí no nos gusta pensarlo, no nos gusta creer que ese es el caso, pero ese es el caso. Y en lugar de lidiar con ello, es más fácil decir, el diablo me está haciendo pensar esto, ¿verdad? Porque estoy transfiriendo la responsabilidad a otra persona, ¿verdad? Como se hace constantemente, ¿verdad? Los papás son responsables de todo lo malo que nos pasa a los hijos, ¿no es cierto? Porque no nos educaron bien, porque fueron muy duros con nosotros o porque fueron muy blandos con nosotros, porque si nos hubieran educado que comiéramos saludable, no estaríamos así como estamos, estaríamos un poco más esbeltos y más saludables nosotros también. Los papás tienen la culpa de todo lo que nos pasa a los hijos, ¿sí? Y los padres le echan la culpa a los hijos de cómo son. Mi mamá me decía, Carlos Manuel, tú harías decir malas palabras a un ángel, porque ella también a veces se le salía una que otra, ¿verdad? Pero no era por mí, era porque eso es lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Eso es lo que hay ahí, tenemos que tener cuidado con ello. Entonces, yo no creo que el cristiano pueda ser influenciado a que el diablo pueda meterse en nuestra mente, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí y Él es más poderoso que Satanás. ¿Ok? Pero sí creo que puede usar a gente
incrédula, puede usar a mis patrones, puede usar a mi familia que no es cristiana, puede usar a mis compañeros de trabajo que no son cristianos para tratar de hacerme dudar de que Dios es quien dice ser y que yo soy quien Dios dice que soy. En el versículo 13, noten que es en donde comenzamos hoy, dice Pablo una vez más: por lo tanto, por todo esto que hemos hablado, porque nuestros enemigos no son de carne y huesos, sino que son estos principados y potestades, porque nuestros enemigos son poderosos, ¿sí? Tenemos nosotros que pensar en que tenemos que tener armas espirituales. Tenemos que tener armas que no son armas convencionales como las que lucha el mundo. ¿Sí? No lo van a poner en la pantalla, pero apúntenlo y léanlo después. En 2 Corintios 10, 4 y 5 se nos dice que las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Entonces, las armas que nosotros usamos, ¿sí?, no son de este mundo, son armas sobrenaturales, que son las armas de las que vamos a hablar ahorita. ¿Sí? Pablo les dice a los romanos, y esto tampoco lo van a poner en la pantalla, apunten la cita y léanlo después, pero Pablo les dice a los romanos lo siguiente, en Romanos 13, 11 y 12. Hagan todo esto, todo lo que menciona antes del versículo 11, conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de luz. Entonces, la palabra de Dios nos hace muy claro esto. Si yo no sé cuánto tiempo tenga usted de haber creído en el Señor, pero ahorita está así tanto más de tiempo cerca de que Él venga por usted, de que Él venga por su iglesia, de que Él lo llame a su presencia, que cuando primero creyó. Entonces tenemos que estar revestidos durante este tiempo en el que nos encontramos aquí, tenemos que estar revestidos con esas armas de luz con las que podemos deshacer o desechar las obras de las tinieblas. Entonces, de nuevo en el versículo 13, Pablo sigue diciendo, por lo tanto, echen mano. Noten que dice echen mano. ¿Qué se imaginan cuando alguien dice echa mano de algo? Que tienen que extender la mano y tomarlo. Sí, que tienen que conscientemente extender su mano y tomarlo. No es algo que sucede automáticamente. Sí, está a nuestra disponibilidad, pero nosotros tenemos que echar mano de ello. Sí, tenemos que echar mano de ello. ¿Y de qué tenemos que echar mano? Nos sigue diciendo ahí, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Noten que dice para que cuando llegue. No dice por si acaso llega. ¿Sí? No dice por si acaso llega un día malo, por si acaso llega un día en el que Satanás se levanta de mal humor y lo primero que ve es a usted y al verlo inmediatamente le cae gordo y lo va a querer atacar inmediatamente. Por si acaso. No dice por si acaso, dice para cuando llegue. Podemos estar seguros de que el día malo va a llegar a nuestras vidas. Podemos estar seguros que esas huestes, esos potestades, esos enemigos de los cuales habla Pablo, nos van a atacar. Esa es su tarea aquí en la tierra mientras Dios los deje andar libres aquí en la tierra. Ahora quizás usted se pregunte, bueno, pero ¿por qué Dios los deja andar libres aquí en la tierra? Bueno, tienen su función. Porque esas huestes celestiales, esos poderes satánicos y lo demás, son los que prueban a la gente para ver si la fe que la gente dice tener es verdadera o no. Y cuando esos ataques vienen sobre las vidas de las personas, el peso de esos ataques, lo difícil de esos ataques, como el fuego en la plata o en el oro, hacen que todas las impurezas de la fe de esa persona salgan hacia arriba y se puedan dar cuenta de lo que tienen que hacer, que es quitarlas de en medio para que su fe sea pura, para que su fe sea una verdadera fe. Entonces por eso los dejan dar sueltos, pero va a llegar el día en el que los va a mandar al abismo y ahí van a quedar para toda la eternidad. Sí, entonces noten que no es por si acaso llega el día malo, podemos estar seguros de que el día malo va a llegar, y de acuerdo con lo que leemos aquí,
la única manera que vamos a poder resistir y permanecer firmes hasta el fin es echando mano de toda la armadura de Dios. Y noten que dice que debemos de resistir hasta el fin y permanecer firmes. Saben, cuando yo leo aquí resistir hasta el fin, yo digo, Señor, que el fin sea ya. Porque yo sé lo débil que soy. Porque yo sé, como dice mi mamá, de qué pata cojeo. Porque yo sé todas las faltas que tengo y las cosas que todavía me hacen titubear y las cosas que todavía me hacen sentir duda de lo que creo y las cosas que todavía sé que si me las presentan en el momento oportuno, en el lugar oportuno, presentadas por la persona oportuna, podría yo caer en ello porque soy un hombre de carne y hueso y tengo las mismas debilidades que cualquier otro hombre y tengo que estar a las vivas. Tengo que estar bien trucha. Tengo que estar cuidando porque quiero llegar hasta el fin. Y para poder hacer eso tengo que resistir hasta el fin y permanecer firme. Y para poder hacer eso tengo que echar mano de toda la armadura de Dios para cuando llegue ese día en el que la circunstancia sea la correcta, la persona sea la correcta, la situación sea la correcta y yo no vaya a claudicar, no vaya a fallar y vaya a caer. Porque eso es lo que Satanás está tratando de hacer siempre con todos nosotros. Y note que dice toda la armadura de Dios, no parte de la armadura o ciertas partes que son más importantes que las otras, es toda la armadura de Dios. Cada uno de estos elementos de los que vamos a hablar ahorita es importante que nos revistamos con ellos diariamente para no hacerle frente, sino para resistir esos ataques y para poder permanecer firmes. Noten, versículo 14 dice, por tanto, y aquí va a comenzar a describir la armadura. Ahora, quiero hacer otro señalamiento aquí. A menudo se nos dice, y es cierto, que cuando Pablo escribió esta carta estaba en prisión, y es cierto, y que delante de él estaba un soldado romano, que era cierto, de hecho tenían que ser dos, y que al ver al soldado romano empezó a ver la armadura que el soldado traía y empezó a imaginarse la armadura que el soldado traía y empieza a describir las piezas de armadura que el soldado tenía enfrente de él. Es cierto. Digo, podríamos tener una foto aquí de un soldado romano con toda la armadura e ir señalando cada una de las piezas. Pero creo que todos sabemos de lo que se está hablando aquí. Y creo que cuando lo ponemos en ese contexto, le damos algo físico, algo palpable, ¿sí? que nos indica lo que es, pero perdemos el concepto de que es algo espiritual, de que es algo que no se puede palpar, que no es algo que podemos tocar, que es más bien un estado de ánimo, un estado mental, un estado de corazón del cristiano en el cual se debe encontrar todo el tiempo, no nada más los domingos en la mañana, no nada más el martes en la noche, no nada más cuando se reúnen con sus grupos pequeños para convivir y para tener compañerismo y para estudiar la palabra, sino que diariamente tenemos que espiritualmente hacer un chequeo si tenemos todos estos elementos en nuestra vida, porque a menudo todo esto es muy claro cuando estamos aquí. Y a menudo oigo, cuando digo algo que vale la pena apoyar, que dicen amén. ¿Verdad? A menudo no oigo ningún amén y digo, ¿por qué no? Si aquí debería haber habido un amén. ¿Verdad? Pero en fin, esa es otra cosa, yo tengo que lidiar con ello. Pero tenemos que diariamente hacer ese chequeo. Entonces, lo primero, noten, por tanto, versículo 14, manténganse, noten, firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Dos cosas que se nos mencionan aquí, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Y note que dice que tenemos que estar firmes y fajados. Les platicaba a los varones ayer en nuestro estudio de varones acerca de mi nana Lina, ¿sí? Mi nana Lina era la mamá de mi mamá. Y ella nos crió y crecimos con ella desde que mi mamá enviudó. Cuando mi hermano y yo nos peleábamos, ¿sí? Cuando el que perdía, que normalmente era yo, aunque él era más chico que yo, en edad, en tamaño siempre fue más grande. Todos en mi familia son más grandes que yo. Lo bueno es que la estatura del hombre se mide de la cabeza al cielo. Pero cuando nos peleábamos y uno de los dos perdía y se iba a quejar con mi nana, esto era lo que mi nana decía: fájese los pantalones, sea hombre, fájese los pantalones. ¿Sí?
básicamente eso es lo que está diciendo aquí, que como cristianos, hombres y mujeres, tenemos que fajarnos los pantalones. Tenemos que estar bien ceñidos, ¿sí? Con el cinturón de la verdad. El cinturón es la pieza principal de nuestra vestimenta, ¿sí? Es el que nos mantiene los pantalones en donde deben de estar, ¿verdad? Es el que a veces mantiene la panza, la hace más pequeña, ¿verdad? Cuando uno va a levantar pesas, y no sé cuántos levanten pesas aquí, pero se pone uno un cinturón, ¿sí? Para poder levantar el peso y que no le salga una hernia a uno, o que no lastimarse la espalda a uno, etcétera, etcétera. Y entonces esto es lo que está hablando, es la imagen que nos están dando. Sí, que nos está dando, fájense los pantalones, estén firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Ahora, ¿por qué nos habla del cinturón de la verdad? ¿Qué quiere decir? Mucha gente dice, bueno, pues tienen que hablar la verdad, tienen que predicar la verdad, tienen que caminar en la verdad, etcétera, etcétera, todo eso, ¿verdad? Pero cuando nos habla de estar firmes y fajados con el cinturón de la verdad, podríamos decir, ¿y cuál es esa verdad? ¿Y cómo me la fajo? ¿Cómo me la fajo? ¿Cómo la traigo fajada? Tengo que hacer. Los judíos, los fariseos se ponían lo que se llaman filacterías, ¿sí? En las muñecas y en la frente, que lo que eran cajitas de piel, son cajitas de piel que todavía usan, en donde tenían ciertos versículos de la ley escritos, ¿sí? Y se los ponen cuando van a orar, especialmente cuando van al muro occidental a orar, y se los ponen en las muñecas y se ponen la cajita en la frente, ¿sí? Con partes de la ley ahí, especialmente el Shema. ¿Sí? El Shema es cuando Moisés les dijo, oye Israel, ¿sí? El Señor tu Dios uno es, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando a Josué le dijo el Señor que tenían que tener o a Moisés y a Josué se lo volvió a decir, que tenían que tener la palabra de Dios atadas en las manos y en su frente y en su cabeza, que la tenían que guardar. Eso fue lo que ellos hicieron, lo hicieron literalmente, ¿sí? Entonces no quiere decir que como ellos tenemos que escribir versículos de la Biblia, ponerlos en una caja de piel y luego ponérnoslos alrededor de la cintura, o donde una vez teníamos la cintura, cualquiera que sea el caso. Eso no es lo que quiere decir, ¿sí? Lo que quiere decir es que tenemos que saber cuál es la verdad. ¿Qué es la verdad? Para que cuando la duda venga y cuando Satanás trate de sembrar duda en nuestra mente y nuestro corazón, la verdad esté bien establecida en nuestro corazón, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en Juan capítulo 18, cuando Jesús es llevado ante Pilato, en Juan 18:37, se nos dice, le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿de qué? De la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿y qué es la verdad? Entonces, para poder ceñirnos con la verdad, para poder estar fajados con la verdad, tenemos que saber qué es la verdad. Sí, porque vamos a tener todos nuestra idea de lo que la verdad es. Yo no sé si han oído, pero en nuestro mundo se usa mucho decir, bueno, esa es tu verdad, pero yo tengo mi propia verdad. ¿Ok? Presten atención. Hay una sola verdad. No puede haber dos verdades. Uno es falso y lo otro es verdad. No puede haber dos verdades. Hay una sola verdad. Y yo escojo reconocer la verdad de Dios como la verdadera verdad y todo lo demás es falso para mí. ¿Por qué? Porque lo que se nos dice de Jesús en Juan 1:14. Noten lo que se nos dice de Jesús en Juan 1:14. Y la palabra, la Reina Valera 60 dice el verbo, que obviamente está hablando de Jesús aquí. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿de qué? De verdad. Entonces Jesús, el unigénito del Padre, Él es el que se manifestó en carne, Él vino en carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria y Él está lleno de gracia y de verdad. No hay mentira en Él. No hay falsedad en Él.
Todo lo que Él es, todo lo que Él enseñó, todo lo que Él dijo, todo lo que nos dejó escrito en su palabra es, y podemos confiar que será siempre la verdad, porque Él mismo es la verdad. ¿Cómo sé? Porque en Juan 14:6 Jesús le dijo: yo soy el camino, ¿y qué? Y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Queremos saber la verdad, solamente tenemos que ver a Jesús. Queremos saber lo que es verdadero, solamente tenemos que verlo a Él. ¿Sí? Y nada ni nadie más puede asumir, ¿sí?, la posición de verdad, porque Él es la única verdad. En Él tenemos toda la verdad que necesitamos acerca de quién Él es, acerca de quién Dios es, porque Él es Dios, y no un Dios, sino el Dios verdadero. Y en Él podemos encontrar toda verdad. Entonces, si Jesús es la verdad, entonces, ¿qué se nos está diciendo con estar firmes y fajados con el cinturón de la verdad? Que tenemos que ponernos a Jesús. Que diariamente cuando nos levantamos tenemos que ponernos a Jesús. Tenemos que estar seguros de ser encontrados en Él. No en recitar la verdad todo el día para que así Satanás no se acerque a nosotros, ¿sí? Porque hay gente que se la lleva recitando cosas todo el día, hay gente que se la lleva leyendo la Biblia todo el día. No estoy diciendo que tenga algo de malo, pero eso no es la verdad de la que se nos está hablando aquí. Mucho menos esas recitaciones o rezos o chants o como se les quiera llamar para alejar a Satanás, para tratar de evadir o esquivar los ataques de Satanás. Se trata de estar vestidos o revestidos con la verdad. Y esto no es un concepto que nos enseña a través de la Biblia. Porque pudiéramos decir, bueno, pero ¿cómo nos ponemos a Cristo, verdad? ¿Cómo nos ponemos a Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues las Escrituras nos dicen que debemos de revestirnos con Cristo. Y nos dice, de hecho, que ya estamos revestidos con Cristo si nuestra fe en Él es la fe verdadera, la fe salvífica que necesitamos para ser salvos. Pablo les dice a los Gálatas en Gálatas 3:27, noten lo que les dice ahí. Porque todos ustedes... Mientras vamos a usar baterías, check. Ok, entonces noten de nuevo ahí, Gálatas capítulo 3 en el versículo 27 dice, porque ¿cuántos? Todos ustedes, los que han sido bautizados ¿en quién? En Cristo, están ¿qué? Revestidos de Cristo. Entonces ya la primera parte de la armadura, que es el cinturón de la verdad, de hecho, si somos cristianos, si somos verdaderos cristianos, ya lo traemos puesto, porque hemos sido revestidos de Cristo. ¿Sí? Entonces podemos ver, ¿por qué no debemos verlo en un contexto de este es el cinturón y esta es la coraza? No, es de Cristo. Se trata de Cristo. Pásale, Eduardo, pásale. No tengas miedo, no te van a hacer nada. Ok, luz verde. ¿Listos, caballeros? Ya me puse las pilas. Entonces, noten, esta primera parte de la armadura ya es nuestra. Es Cristo. Estamos revestidos de Él. Y cuando Satanás viene a querernos atacar, cuando Satanás viene a través de otra gente o viene a querer presentarnos falsa información de lo que somos, de quién somos en Cristo, lo único que tenemos que decir es, mira, como los luchadores cuando se ponen el cinturón, ¿verdad? Cuando ganan el campeonato, mira, estoy revestido de Cristo. La palabra de Dios que es Cristo, porque Él es el verbo, Él es la palabra, me dice que ya estoy revestido de la verdad, que lo tengo puesto, ¿sí? A los romanos, Pablo les dice en Romanos capítulo 13, los versículos 11 al 14, de nuevo, hagan todo esto consciente del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. Versículo 12,
La noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Versículo 13, noten, vivamos con honestidad como a la luz del día y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni en contiendas y envidias. Versículo 14, noten, más bien revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Ahora, si ya estamos revestidos de Cristo y andamos caminando con Él, ahorita cantamos y paso a paso, ¿verdad? Andamos caminando con Él. Cuando le hacemos caso a la carne, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo, no me importa la verdad. No me importa que traiga a Cristo ceñido. No me importa que Cristo sea mi... Estamos haciendo mal. No estamos usando la armadura de Dios. Estamos quitándonosla para seguir los deseos de nuestra carne. Y es algo que se hace conscientemente. No, dejemos ya de echarle la culpa al diablo. Yo no tengo ninguna simpatía por el diablo. Pero, ay Señor, qué bárbaro. Pobre diablo, yo creo que a veces no es lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? En serio. No se los digo porque tenga compasión de él, se los digo porque tengo compasión de los cristianos. ¿Sí? Porque están haciendo a un lado su responsabilidad para poner su responsabilidad sobre otro, pensando que delante de Dios, cuando lleguen y digan, es que el diablo me hizo hacerlo, Dios va a decir, chiva, sabía que fue el mendigo diablo. Se me pasó ese día estarte cuidando, pero no te preocupes, éntrale. ¡No! No va a ser así, porque va a decir, yo te di toda mi armadura, yo te di todo lo que necesitabas para no hacerle caso a los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces debemos de estar revestidos de nuestro Señor Jesucristo y no buscar. Y noten que dice buscar, porque a veces se busca satisfacer los deseos de la carne. Sabemos que esos son deseos de la carne. Y vamos, ¿por qué vamos y los buscamos? Es como los ratones, ¿verdad? A veces somos como los ratones. Ponen el queso en la trampa y ¡ay! El olor al queso. Y hemos visto a otros ratoncillos que van por el queso y ¿qué les pasa? ¿Verdad? Pero el olor al queso es más fuerte que el miedo al... ¿verdad? Y sucede. Entonces no lo digo por tenerle simpatía al diablo, no tengo ninguna simpatía. Tengo simpatía por los cristianos que todavía culpan al diablo por lo que ellos mismos saben que están haciendo, que está saliendo de su propio corazón por no ponerse la armadura de Dios que comienza con la verdad. Sí, así que cuando Satanás usa a personas para tratar de sembrar dudas acerca de la verdad, de lo que somos y tenemos en Cristo, lo recibimos con la verdad de lo que Cristo ha logrado por nosotros y de lo que somos en Él. ¿Cuántos estamos en Cristo aquí hoy? Levanten su mano, por favor. Quiero que lo admitan. ¿Sí? Si están en Cristo, entonces están ceñidos con Él. Esa parte de la armadura está con ustedes. Satanás no puede tocarlos. No puede poner pensamientos en su cabeza ni en su corazón. Si sale un mal pensamiento en su propia cabeza y su corazón, porque nosotros delante de Dios ya estamos en los lugares celestiales con Cristo. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en el primer capítulo de Efesios? Denle unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia. Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con cuánto nos ha bendecido? Con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Punto. Y aparte, esa es la verdad de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. En Efesios capítulo 2, los versículos 4 al 6 nos dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él, con Jesucristo, nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿En dónde nos sentó? Al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Posicionalmente todos nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Él ya nos ve ahí.
El problema es que nosotros no nos vemos a nosotros mismos ahí. Tenemos que ser como los niños cuando los llevamos a Disneylandia. ¿Sí? Apenas vamos saliendo de aquí de San Diego y ya van platicando y me voy a subir en el Cars y me voy a subir al Star Wars y me voy a subir a la montaña blanca y voy a buscar a Mickey para que firme mi libro de autor. Ya se están imaginando todo lo que van a hacer cuando lleguen. ¿Cuántos de nosotros nos imaginamos lo que vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? ¿Cuántos tenemos esa imagen? Estamos constantemente buscando esa imagen de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a ver, de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros cuando lleguemos al cielo. ¿Cuántos? Sí, y luego hay quienes tenemos gente que nos está esperando en el cielo. ¿Sí? Tengo a mis abuelitos, tengo a mi nana Lina. Sí, tengo a mi papá que me engendró. Sí, tengo a mucha gente. Y a veces como que pasa, nunca se nos olvidan, pero hay periodos de tiempo en el que ni siquiera nos acordamos de ellos, ¿verdad? Pero tenemos que pensar, y voy a ver a fulano de tal, y en cuanto llegue lo voy a buscar para que él me enseñe por dónde está todo, para no andar como turista en Disneylandia, viendo para todos lados sin saber a dónde ir, ¿verdad? No, mis hermanos, nos tenemos que imaginar que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, que ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual en el cielo, que no nos falta nada, que en Él estamos completos. Esta es la verdad acerca de mí y acerca de todos los que hemos puesto nuestra esperanza en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y eso debe llenarnos de gozo aún en medio de las pruebas. Debe llenarnos de las fuerzas que Dios nos da, aún en medio de la tribulación. Eso es lo que nos debe sostener, ¿sí? Aquí en la tierra, caminando firmes hasta que nos llame a su presencia. Y luego note que nos dice la segunda parte del versículo 14, revestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza? La coraza en griego es thorax, de donde tenemos la palabra tórax, ¿sí? Que es básicamente el pecho. ¿Sí? Y la parte más grande de la armadura de un soldado es lo que cubre el pecho, porque no solamente cubre el pecho, sino cubre la espalda también, pero cubre el pecho, lo que esto hace que esta parte de la armadura sea importantísima para nosotros ponérnosla cada día. Ahora la palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno. Queremos ser justos y por justos que queramos ser y por justos que nos creamos, siempre descubrimos que somos injustos, ¿no es cierto? Al menos que sea yo el único que le pasa eso, porque puede ser que yo sea el único y esté bien engañado, crea que soy salvo y no lo soy, y ustedes ya llegaron y ya la hicieron, así es que si alguno de ustedes cree que es justo, por favor déjenme saber cómo le hace, porque yo quiero también tener esa justicia. Pero si la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno, quiere decir que no hay justo ni aún. Entonces el que esté aquí, que se crea más justo que todos los demás, es injusto porque no hay ninguna justicia en él, que no haya sido dada por Jesucristo, impuestas por Jesucristo, por lo que logró en la cruz por él. ¿Sí? Pero la Biblia es muy clara de dónde se puede encontrar la justicia. En Isaías capítulo 11, los versículos 1 al 5. Noten lo que dice ahí. Una vara saldrá del tronco de Yesé, es el papá de David. Un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Su deleite será temer al Señor. No juzgará según las apariencias. Eso debe de darnos miedo y gozo al mismo tiempo. Ni dictará sentencia según los rumores. Defenderá los derechos de los pobres y dictará sentencias justas en favor de la gente humilde del país. Su boca será la vara que hiera la tierra. Sus labios serán el ventarrón que mate al impío. Versículo 5. La justicia y la fidelidad serán el cinto que ceñirá su cintura. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Porque Él es el único justo, Él es el único que puede juzgar con justicia y no de acuerdo a las apariencias. Y eso, como les digo, nos debe de dar gozo y temor al mismo tiempo. Porque cuando estemos delante de Él, no se va a dejar llevar por lo que aparentamos ser. Él sabe exactamente lo que somos. Entonces debe dar temor.
Pero me da gozo que aún sabiendo lo que soy, decidió ir a la cruz a morir por mí, derramar su sangre por mí, para que ahora yo pueda tener su justicia impuesta sobre mí. ¿Sí? Entonces, Él es la justicia. Él es el justo. En Jeremías 23, 5 y 6 se nos dice, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey, y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor. Versículo 6 dice, durante su reinado Judá estará a salvo e Israel podrá vivir confiado. Y ese rey será conocido por este nombre. El Señor es nuestra justicia. Oh my goodness. Noten aquí a Dios. Primero decirnos, hey, entiendan, escuchen esto, ¿ok? No hay justo ni aun uno. Así es que ni piensen que son justos. Sin embargo, va a venir uno, ¿sí? Va a venir uno que va a ser hijo de David, que va a impartir justicia como la justicia es, clara, directa, ¿sí? Verdadera. Y su nombre va a ser, el Señor es nuestra justicia. Cristiano, el Señor es tu justicia. Cristiana, el Señor te ha justificado en Cristo Jesús. Y en Él eres justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos, ¿qué? Justicia de Dios. Justicia de Dios. Cristo no cometió ningún pecado, pero Dios puso todo el pecado sobre Él, lo convirtió en pecado, ¿sí? Para que a través de Él nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. En Filipenses 3, los versículos 8 al 9, noten lo que dice Pablo. A decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido, ¿cuánto? Todo. Y lo veo como ¿qué? Como basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene ¿por qué? Por la fe en Cristo. Somos justos en Cristo entonces. Hemos sido justificados por Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? Él nos ve ahora en Cristo Jesús como si nunca hubiéramos pecado, porque la sangre de Cristo nos ha lavado de toda nuestra vergüenza, de todo nuestro pecado, de todo lo malo que hemos hecho, y lo seguirá haciendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. De nuevo a los Filipenses, en Filipenses capítulo 1, los versículos 9 al 11, dice, y esto le pido en oración al Señor, obviamente, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de los frutos de ¿qué? De justicia que vienen por medio de Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, noten, estamos ceñidos con Cristo. Él es nuestro cinturón de verdad. Él es nuestra verdad. Él es quien nos da a conocer la verdad, y si caminamos en Él, paso a paso nos permanecemos en la verdad, con el cinturón de la verdad bien puesto, como decía mi nana, con los pantalones bien fajados, ¿verdad? Porque tenemos la verdad con nosotros, tenemos la verdad en nosotros, es la verdad la que nos ciñe, ¿sí? Entonces, si estamos bien fajados con Cristo, estamos firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Y si estamos en Cristo, estamos revestidos con la coraza de justicia. Y quiere decir que cuando Satanás viene y nos quiere hacer dudar de nuestra salvación, si es que tú crees que eres salvo, vienen personas que nos conocen, ¿sí? que saben quiénes fuimos antes de Cristo y que a veces nos ven fallar aún después de haber venido a Cristo. Tú eres cristiano. ¿Cómo es posible que siendo cristiano puedas hablar así? ¿Cómo es posible que siendo cristiano puedas juzgar de esa manera? ¿Cómo es posible que siendo cristiano? ¿Verdad? ¿Y cómo nos hace sentirnos eso? Y Señor, la regué otra vez.
Perdóname. ¿Seré salvo? A veces yo me pregunto, ¿seré salvo en realidad? ¿Puede un cristiano tener la clase de pensamientos que a veces tengo? ¿Puede un cristiano enojarse como a veces me enojo? ¿Ustedes no se enojan así con esa ira de que, ay, que no me lo pongan enfrente ahorita porque ¿saben que es pecado eso? ¿Por qué lo hacen entonces? No han de ser salvos, no han de ser cristianos, todavía no han de estar sirviendo a la naturaleza. Satanás nos dice todas esas cosas, ¿no es cierto? Usa gente de nuestra propia familia para decirnos, pues no que cristiana, no que cristiano. Entonces, ¿por qué juzgas? Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto otro? ¿Sí? O nos pasa algo malo, cuando menos lo esperábamos y cuando menos lo necesitábamos. ¿Y cómo empiezan? Ahí está, no que cristiano. ¿Dónde está tu Dios, pues? Si en realidad tu Dios fuera tan poderoso como dices que es, ¿no te pasaría esto? ¿Tus hijos no fueran como son? ¿Tu cónyuge no te trataría así? ¿Tendrías un mejor patrón? ¿No te hubieras enfermado de cáncer? ¿No hubieras sido afectado por esto, por lo otro? ¿Dónde está tu Dios, pues? Ay, y ahí es cuando quisiera uno, ay, Señor, ¿verdad? O viene Satanás y pide permiso a Dios. Señor, déjame quitarle estas cosas que pues tiene esas cosas porque tú le has dado esas cosas, por eso te adora, por eso te sirve. Pero quítale esas cosas y verás cómo reacciona. Y Dios, como con Job, le dice, ok. Y con permiso de Dios, Satanás viene y nos prueba. Y quiere entrar en nuestra mente ese pensamiento de, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta prueba, Señor? ¿Por qué? Y la verdad viene y nos dice, no te preocupes. Yo estoy contigo. No importa qué tan profundo el río, no importa qué tan caliente el fuego, yo lo voy a pasar contigo. Y te voy a llevar al otro lado. Sí. Y la verdad de que Jesús nos ha salvado viene y nos consuela y nos ayuda a dar un paso más, a seguir adelante un día más. Y cuando nos sentimos más culpables y cuando sentimos más vergüenza por ese pensamiento que tenemos, por esa obra que hemos hecho, porque le hemos fallado una vez más a Dios, entre comillas, le hemos fallado porque creemos que Dios no sabía que le íbamos a fallar, cuando Él ya sabía que le íbamos a fallar. Pensamos en la coraza que tenemos puesta, que es la justicia de Dios en Cristo. Y digo, no debo pensar así. No debo tener temor. Estoy bien ceñido con la verdad. Estoy revestido de Cristo. No debo tener temor a las acusaciones que se me hacen, de lo que dicen creer que soy, de lo que dicen que soy, de lo que me acusan haber hecho sin haberlo hecho. No tengo que tener temor porque tengo la coraza de justicia de Cristo bien puesta. Y no confío en lo que yo hago para ser declarado justo delante de Dios. Confío en lo que Cristo hizo por mí para ser justo delante de Dios. Y Él me ha justificado, y Él me está santificando, y Él es el que me está preparando para un día estar con su presencia para toda la eternidad. Entonces, al estar firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia, cuando Satanás viene y nos hace querer dudar de nuestra salvación, del amor de Dios, de nuestra posición en Cristo en los lugares celestiales, cuando fallamos en algún área de nuestra vida y Satanás quiere hacernos sentirnos condenados por Dios, nos encontramos firmes y fajados con la verdad y nos encontramos cubiertos con la coraza de justicia. Y vamos a la palabra
y leemos lo que Pablo nos dice en Romanos 8, los versículos 1 y 2, donde Pablo escribe: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay, ¿escucharon eso? No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Están en Cristo Jesús? Entonces no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos en Cristo entonces. Tenemos el cinturón de la verdad bien ceñido. Tenemos la coraza de fe puesta. Todos los ataques con los que venga Satanás, todas las mentiras que venga a decirnos de quien Él dice que somos, nos hacen, como decimos en México, lo que el viento a Juárez. ¿Qué fue qué? Absolutamente nada. Porque estamos en Cristo Jesús. No hay arma que pueda ser forjada que se pueda levantar contra nosotros. ¿Sí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y seguimos adelante, paso a paso, paso a paso. Tenemos la fuerza para seguir adelante, viviendo por Él, para Él, en Él, con Él, anhelando el día en el que estemos frente a frente en el cielo con Él. Como les digo, yo quiero que ya llegue el fin. Es más, si ahorita viniera el Señor, estaría tan contento yo, porque ahorita sé que estoy completamente seguro de la verdad, sé que estoy completamente seguro de la coraza de justicia que me envuelve. Pero voy a tener que salir allá afuera. Y Satanás va a empezar a querer hacer de las suyas. Pero tengo que ponerme siempre toda la armadura de Dios. Amén.